días, creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia. En este lunes, estamos iniciando la semana en este lunes 20 de mayo del 2024 y con muchísimo gusto te saludo. Espero que todo salga bien, que el internet no nos deje. Ya sabes cómo funcionan estas cosas o cómo no funcionan estas cosas. Bueno, pues con mucho gusto te saludo y hoy quiero platicarte de un tema que hemos elegido precisamente por... bueno, ya te platicaré por qué lo hemos elegido, pero al mismo tiempo lo muy difícil que resulta identificar por qué de repente a veces nos quedamos con la primera impresión, aunque sea una mentira, aunque sea lo primero que escuchemos, nos quedamos. Y hoy te quiero platicar de algo que definitivamente que nos anclamos, el efecto anclaje, cómo influye en nuestra toma de decisiones, el hecho de quedarnos ubicados, estancados, no sé, sitiados, ¿no? Como que nos hemos rodeado de situaciones, información que muchas veces es falsa. Fíjate que esto incide mucho, eso que te voy a platicar del efecto anclaje, incide mucho en la forma en que nosotros tomamos las noticias. Si son noticias falsas, no lo sabemos, no nos preocupamos por investigarlo, por averiguarlo, por hacer una relación de lo que nosotros sabemos y de lo que nos están diciendo. Y como vamos a verlo, de repente esto que es una, no sé, es como una falla, ¿sabes? Se le llama un sesgo cognitivo, o sea, de repente nos sesgamos hacia una parte del conocimiento o del aprendizaje que no va muy bien, pues, como muchas veces cuando nos sentimos plenamente libres, imparciales para decidir, para pensar, para opinar y estamos a salvo, a veces creemos que estamos a salvo de toda influencia en el momento de tomar una decisión. Bueno, pues fíjate que cito a la psicóloga Isabel Rovira Salvador, que habla sobre que aunque no seamos muy conscientes de esto que te voy a platicar a lo largo del programa de hoy, existen infinidad de factores que ejercen una gran influencia sobre nosotros en el proceso de tomar decisiones. Y sabes, esto del anclaje o del efecto anclaje, como te lo voy a platicar, sí afecta. Y es por eso es que lo he retomado, este tema lo hemos platicado alguna vez. He retomado esta percepción que de repente tenemos de que estamos decidiendo lo correcto con la primera información que nos quedamos. Por eso nos anclamos en una idea, nos anclamos en una información, nos anclamos en una impresión, tal vez nos anclemos en un prejuicio acerca de, ok, te dijeron, no, pues es que esta persona es, no hay que confiar en ella. Y tú te la crees y te anclas en esa información, no, pues no es confiable, no puedo confiar en esta persona. Cuando en realidad posiblemente quien te lo haya dicho
es una persona que le tiene mala idea a la otra persona, no sabemos. Pero yo creo que un ejemplo de esto se llama anclaje, según el cual algo tan sencillo como la manera o el orden en el que se nos presenta cierta información. O sea, a veces nos quedamos con la primera información, falsa o verdadera, cierto o no, pero nos quedamos a veces con la primera información. Puede determinar a veces esta información la forma en que interpretamos el resto de la información. O sea, como que hay un punto de partida. Ok, si partes, digámoslo así, de un aspecto negativo de una persona, pues como en efecto dominó, todo lo demás te va a parecer negativo, porque ese es el efecto anclaje. En consecuencia, nuestras decisiones posteriores son gravemente a veces afectadas por la forma en que nosotros percibimos la información que nos llega de fuera. Ahora, el efecto anclaje, también conocido como el efecto del focalismo, ¿sabes? Esto quiere decir que nos enfocamos o nos focalizamos en una idea, en una verdad, pues por decirlo de alguna forma, que es un fenómeno psicológico categorizado dentro del grupo de los sesgos cognitivos, nos dice la psicóloga Rovira. Y este efecto, ¿sabes?, describe la tendencia de las personas a quedarnos más con la primera información que se nos ofrece, que nos llega, que oímos, que leímos, que vimos, y lo cual influye muchísimo en las siguientes decisiones posteriores, válgame la redundancia, porque de alguna manera, ¿sabes?, no sabemos cómo depurar, no es la palabra depurar, no sabemos cómo analizar muy bien lo que nos llega, a veces por flojera, por ignorancia, por lo que tú quieras. Nos quedamos con lo primero que escuchemos, con lo primero que leímos, con la primera opinión, ya sea de mamá, sea de papá, de la abuela o del vecino, de tu pareja, de tus hijos, de tus padres. Y muchas veces nos afecta, no sabía cómo decirlo, nos afecta la tendencia a quedarnos más con la primera información que influye posteriormente, como te decía, en nuestras decisiones posteriores. Ahora, cuando una persona se encuentra frente a una fuente de información, cualquiera que sea de la naturaleza que sea, entonces los datos que se presentan al principio quedan, digamos, anclados, lo que vemos, lo que oímos, a veces lo que olemos, y incluso muchas veces, no sé si te ha pasado que cuando, digamos, hueles a quemado, te da un olor así como que algo se quema, y entonces te alertas, te alarmas, y tú dices, ¿qué se está quemando? Cuando en realidad puede ser algo muy distinto a lo que nos habíamos imaginado, pero como nos imaginamos lo peor, llamen a los bomberos y esto y el otro, y también repercute mucho en la forma en que nosotros reaccionamos. Y entonces, en el momento en el que se forma el anclaje o que se queda grabada y anclada esa información, el resto de las opiniones y de todo lo que escuchemos y veamos y sintamos y olemos, bueno, todo lo que llegamos a seguir oliendo, para decirlo más correctamente, pues es la información que tenemos y la primera información que tenemos, y esto es lo curioso, en esto quiero llamar tu atención, es con la que nos quedamos. Entonces, a lo largo del día, muchas veces, muchas personas se quedan pensando con lo primero que vivieron. Imagínate, por ejemplo, estoy hipotéticamente suponiendo que antes de salir de tu casa el día de hoy discutiste con tu pareja, discutiste con alguien de la familia y no estuvo así como que muy bonito, muy agradable el arranque del día y te quedaste con eso. Y posiblemente a lo largo del día estés dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, es que esto, es que el otro, y sigues enojado o enojada durante prácticamente todo el día. Ese es el efecto anclaje cuando nos quedamos con la primera impresión
ya sea lo que escuchemos, ya sea lo que vivamos en ese momento donde tuvimos una discusión posiblemente, y entonces esta tendencia a determinar una información como punto de partida, o sea, ¿qué fue lo primero que te pasó? Muchas veces en la consulta preguntamos a las personas cómo empezó tu día. Y mira, no voy a exagerar, pero en el 90% de los casos las personas traen, digamos, atorado la primera experiencia de la mañana. Bueno, vamos a verlo, lo que es el efecto anclaje y cuál es la explicación de este fenómeno psicológico que tiene que ver con el efecto anclaje. Mientras tanto, bueno, pues no tenemos comentarios todavía, tenemos realmente pocas personas conectadas. Bueno, pues el lunes, no sé, pues a lo mejor ya me tengo que dedicar a otra cosa. Pero voy a ir a una pausa, soy Gilberto Marín y estamos iniciando Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que he leído y he sabido que son muchas las teorías que intentan explicar este fenómeno del efecto anclaje, pero no hay un consenso, o sea, es como con muchas enfermedades de las cuales no se sabe su origen, no se sabe su curación, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo mismo sucede con las cosas de la mente. Y entonces, la mayoría de las investigaciones y la mayoría de los datos que yo he levantado por aquí y por allá, dicen que el efecto anclaje es un fenómeno de fácil demostración, pero difícil descripción. O sea, yo puedo decir, ok, pues te quedaste anclado, te quedaste clavado, te quedaste fijo, te quedaste focalizado en tal o cual cosa, pero aún así existen 3 explicaciones diferentes que pueden darnos una pista acerca de las causas de este efecto anclaje. Y bueno, elegí el que me pareció más actual porque, te repito, ya en alguna ocasión hablamos de esto, del efecto anclaje en el amor. Y que también voy a pasar por ahí un poquito de cómo es el efecto anclaje en el amor, en las relaciones. Bueno, según esta explicación, una vez que se da el anclaje, las personas tienden a alejarse para tomar una especie de decisión final. O sea, ¿qué información necesitamos para tomar decisiones? ¿Qué información es la que más hizo efecto, más nos movió, más hizo que reflexionáramos acerca de está bien, está mal, cuando tomamos decisiones? Y entonces, a pesar de todo este análisis, digámoslo así, las personas lo hacemos de manera poco efectiva. O sea, no tiene mucho efecto positivo, digamos, cuando pensamos mucho las cosas, ¿sabes? Porque al final del día, la decisión que tomemos va a ser directamente proporcional a la primera impresión que tuvimos de la situación. Entonces, la decisión final está más cerca de la información anclada, o sea, con la primera que nos quedamos, y esto, ¿cómo te diré? No debería haber sido, bueno, no sé, pero esta hipótesis ha sido ampliamente criticada, puesto que para ello
el efecto de anclaje debería darse de manera consciente cuando en realidad la persona, dicen, no es consciente de ello. Dicho de otra manera, fíjate, cuando decidimos, ya hemos tomado la decisión prácticamente desde el principio. Incluso aunque pidamos información, aunque pidamos opiniones o comentarios de alguien, pues al final del día nos quedamos con lo que nosotros decidimos primero. Finalmente nosotros somos los que tomamos las decisiones. Te pongo un ejemplo. Yo estoy seguro que como eso de las 5 y pasaditas de la mañana, yo oí como que las ventanas vibraban y entonces desperté y dije, está temblando, pero pasó más o menos rápido, estaba medio dormido, me levanto un poco y luego me vuelvo a acostar como a esa hora y entonces yo comento con mi familia, oye, ¿sintieron el temblor? No, pues no, pues no, pues no. Y resulta que sí, tembló. Entonces yo me quedé con la primera información. Todos dicen que no tembló, pero yo digo que sí, porque yo tuve la impresión. Entonces ya después confirmé en la información y sí, fue con epicentro en Ocotillo y 4 y feria. Y sí, yo sí lo sentí. Bueno, el asunto aquí es que ese es precisamente el efecto anclaje. Yo me quedo con la primera información independientemente de todo lo demás, ¿sabes? Muchas veces es bueno, muchas veces no es bueno. Ahora, una explicación alternativa, dicen los expertos, es aquella que deriva de la conocida como prueba de la hipótesis confirmatoria, que es precisamente lo que yo hice. ¿Sintieron el temblor? No, pues no, pues no, pues no. Y aparentemente nadie lo sintió. Qué padre, qué bonito sueño. Duermen plácidamente, pero pues yo sí lo sentí, porque oí ruidos, ¿no? Entonces, según la teoría de las accesibilidades, la teoría de la accesibilidad selectiva, ya se me andaba yendo el avión. Bueno, cuando se presenta una información con la que, digamos, nosotros realizamos o tomamos decisiones, el asunto aquí es que, según esto, una información con la que nosotros realizamos el anclaje, o sea, con la información que nos quedamos, evaluamos en lo que pensamos si es una respuesta adecuada, si realmente aplica o encaja, o no sé cómo llamarle con respecto a lo que nosotros decimos que decidimos, y entonces hacemos una serie de juicios posteriores, pero todos ellos van a estar siempre en relación con la información recibida como ancla. Dicho de otra manera, accedemos a nueva información, accedemos a nuevos juicios, accedemos a opiniones distintas, pero al final del día, ¿qué crees? Nos quedamos con la primera información que anclamos en nuestra mente. ¿Por qué sucede esto? Porque inmediatamente tú puedes saber, bueno, hay que tener experiencia para saberlo, pero te lo comento, cuando uno se da cuenta que las personas cuando están platicando y están exponiendo sus motivos y están platicando sus experiencias, de repente como que hay un cambio de actitud. ¿Sabes? No sé si te ha pasado, pero estás platicando con alguien y de repente tú dices, ¿qué? ¿Por qué te quedaste tan serio o tan seria? Entonces ese cambio de actitud es porque permeó, por decirlo de alguna manera, la primera información que traía esta persona. Y te explico un poquito más. Una persona me platicaba que normalmente ella se sentía triste, no tenía, digamos, sosiego en el día, en la vida, en la semana. Pero cuando empezamos a platicar y yo le ayudaba a sacar esos momentos, esas vivencias, esas experiencias, esos sentimientos positivos, pues entonces empezó a sentirse de acuerdo a lo que estábamos platicando. Ay, sí, que esto y que lo otro. Y yo lo notaba como que con una carita feliz, pues por decirlo así. De repente, ¡pum!,
se acordó que no era feliz, se acordó que su día a día era un día sin experiencias agradables y volvió a vivir la misma película, la misma información anclada que tenía desde muy al principio. Y ahorita te digo por qué cambiamos de actitud cuando nos volvemos a la información primaria o al efecto anclaje. Bueno, se pone interesante, no hay comentarios todavía, queridos amigos. Bueno, pues es el momento de ir a una breve pausa. Soy Gilberto Marín, regreso, estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, el efecto anclaje es algo que nos pasa a todos. No tenemos plena conciencia de que nos está sucediendo. Sin embargo, como te decía hace un momento, los expertos señalan que deberíamos de darnos cuenta porque de alguna manera lo hacemos con cierta influencia, digamos, de lo que hemos pensado o recibido o la información que nos ha llegado primero, y en base a esa información primaria tomamos las demás decisiones tiempo después. Ahora, una de las explicaciones que se han aportado por parte de la ciencia cognitiva y la psicología es que el anclaje con respecto al cambio de actitud tiene mucho que ver con lo que te platicaba hace un momento, de cómo nos acordamos de algo que teníamos como fijo, que así somos. O sea, si tú de repente le dices a una persona, te veo feliz, qué bien, no creas, y vuelve a su actitud primaria, a sus hábitos que le rigen, digamos así, su patrón de conducta, porque eso es un patrón, y entonces se acuerda de que es una persona que siempre se ha mantenido y que siempre ha dicho que es una persona infeliz, triste, bla, 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 y vuelve al anclaje primario que es yo soy triste, pero de repente lo descubres o la captas o la cachas, dices, oye, qué bien, me da mucho gusto que estés contento, que estés contenta. Sí, ¿verdad? Pero otra vez al mismo rollo. Y entonces, creo que cuando volvemos al efecto anclado, o al efecto anclaje, o a la información que se ha quedado anclada, pues hay un cambio en la alteración de la actitud, con el objetivo de que ésta sea más favorable a lo que siempre han creído, a lo que siempre creen, porque esta idea de ser una persona ansiosa, triste, o negativa, o gruñona, o de mal carácter, o de carácter fuerte, o lo que sea que tengas en la cabeza, acuérdate que esa es una creencia. Y nos quedamos con las creencias primarias, las que llegaron primero. Y hasta lo decimos con cierto bombo y platillo, es que en mi casa siempre se ha dicho, es que yo siempre he creído, y es que a mí me enseñaron. Como que estamos diciendo, ok, ¿sabes? Yo no estoy dispuesto a cambiar mi manera de pensar, ni manera de creer por tus opiniones. Claro, no es este el objetivo de este tema. No es que tú cambies solamente porque otra persona te lo dice o te hace creer que lo que dice es más correcto que lo que tú creías, aunque a veces sí, ¿no? Pero
muchas veces sucede mucho en las redes sociales. Y esto es increíble, pero vemos algo, oye, que fulanito hizo esto, oh, y te la crees. Aunque sea falso, aunque sean fake news, aunque no tenga nada que ver con la realidad, pero te quedas con esa información y la vas divulgando y la vas compartiendo y vas diciendo, mira esto, mira el otro. Y cuando alguien te llega a decir, oye, no, estás mal, esa información es falsa. No, pues a mí me dijeron y te quedas con eso. Entonces, creo que el efecto anclaje, para decirlo de una manera más gráfica, predispone que las respuestas futuras sean muy similares al ancla, a lo que oímos primero. Ahora, existen una serie de factores, dice la doctora Rovira, que pueden modular en cierta manera la forma y la intensidad con la que se produce el proceso de anclaje. O sea, cómo se produce. ¿Cómo me doy cuenta? ¿O cómo es que no me doy cuenta? Dependiendo, ¿no? Creo que estos condicionantes incluyen el estado de ánimo, porque no sé si te pase y no sé si te has percatado, pero hay cosas que dependiendo de tu ánimo, crees o no crees. ¿Te gustan o no te gustan? A veces uno puede decir, pues a mí me gusta que me des los buenos días. Ok. Pero un día estás tan de luna llena que la persona que siempre amablemente te dice buenos días y te dice, hola, buenos días. ¿Y qué tienen de buenos los días? Ya sabes cómo somos. Y entonces produjo un efecto distinto porque tú posiblemente en ese día te quedaste anclado o anclada en la primera impresión que tuviste del día. A mí me parece que si no hacemos juicios del ego, todos los días son preciosos, todos los días son vivibles, o sea, son disfrutables, pues, por decirlo así, pero el hecho de que el día sea bonito, sea feo, o alguien te guste o no te guste, pues tiene mucho que ver con la subjetividad de tu propia percepción de las cosas. Entonces, si alguien te dice, oye, no me gusta el día, bueno. Oye, qué fea noche, bueno. Oye, qué feo estás, bueno. Oye, que traes la cara muy pálida, bueno. Son impresiones, son opiniones que tienen más que ver con la primera impresión que nos quedamos, con el estado de ánimo y la experiencia que has tenido con esa persona, la personalidad tanto propia como ajena y sobre todo yo le apuesto más a las habilidades cognitivas, o sea, ¿qué tan abusadilla eres como para decir, ok, pues tengo la vista medio nublada y estoy viendo cosas que posiblemente no sean, pero entonces uno se queda con la idea de que pues tenemos a veces percepciones muy subjetivas, esa sería la palabra, que nos dicen, oye, ¿sabes? No creo que sea correcta mi opinión porque pues solamente es mi opinión y no creo que sea la opinión de todos. Entonces, algunas investigaciones han dicho que nuestro estado de ánimo, sobre todo el estado de ánimo, influye en la posibilidad de dejarnos llevar por el efecto anclaje o no dejarnos llevar, o sí o no. ¿Cómo es esto? Las personas con estado de ánimo triste o deprimido o medio depresivo, pues tienden a realizar evaluaciones más exhaustivas, más, yo le agregaría más prejuiciosas, y como que analizan mejor la información, por lo que es menos posible que se dé un efecto anclaje, porque no se dejan llevar por la primera, pues, porque así como te estaba diciendo, así en tono de caricatura, que hay ocasiones en que dependiendo de nuestro estado de ánimo creemos o no creemos en lo que nos dicen, y entonces
Si lo creemos, sea falso o no, lo anclamos. Y si andamos de otro ánimo y no lo creemos, sea falso o no, tomamos otra actitud. Y eso es lo que me llamó la atención por este tema. O sea, ¿qué hace, qué provoca, qué podemos pensar de cuando la gente cree o se ancla en la primera información y cuando no? O sea, cuándo sí y cuándo no. Bueno, te decía, cuando uno está más deprimido, tristón, apagadón, agachadón, como que no tan fácilmente le convences. Por eso es que muchas veces se pregunta, oye, ¿de qué humor llegó el jefe? Y luego te haces un juicio. Si llegó de buen humor, es muy probable que puedas hablar con el jefe o con la jefa. Si llegó de mal pelo y no es así como que cara de pocos amigos, mejor ni te paras. Lo dejas para otro día. Y sobre todo, otros estudios revelan que son muy diversas las situaciones en las que las personas deprimidas tienden a ser más pasivas en su toma de decisiones, por lo que pueden dejarse influir más fácilmente. Y esto es lo contrario de lo que te decía. O sea, hay gente que fácilmente se deja convencer por su estado de ánimo, porque es bueno o porque está muy, ¿cómo te diré? Decían, y lo entiendo perfectamente, que entre más tristes o más deprimidos, tomamos más lentamente las decisiones. Es como que más pasiva la cosa. Creemos menos cosas, no nos dejamos llevar por la primera información o por las fake news. Hay gente que es admirable su manera de decir, no, pues esto no. ¿Tú crees eso? Claro que no. O sea, porque sabe, tiene información, tiene lógica. O sea, el sentido común te dice, oye, pues ¿cómo es posible que estos señores crean que la Tierra todavía es plana? Pues como hubo un... Ya me dio tos de lo simplón que me pareció esa noticia. Nos dice Esmeralda R. Sotelo. Excelente inicio de semana, señor Marín, me dice Esmeralda. Gracias, pues muchas gracias, Esmeralda. Yo estoy iniciando la semana y como ves, algo me hizo que me ahogara. Estoy pendiente del internet, estoy incómodo, estoy tenso porque no sé, pero no lo estoy. Entonces, según yo, déjame buscar aquí lo que te voy a poner para irme a una pausa y luego regreso con muchísimo gusto. Estamos en Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, siempre es bueno que nos demos a la tarea de aprender por qué reaccionamos como reaccionamos, aunque claro, te voy a decir por qué no lo hacemos, porque damos todo por hecho. No analizamos, no somos así como que muy reflexivos, como que bueno, pues nos dejamos llevar, confío en ti, confío en lo que me dices y confiamos en todo lo que leemos, en todo lo que vemos, porque pues es una manera muy cómoda, si tú quieres, muy fácil, si tú quieres, de aprender. O sea, sin analizar, sin reflexionar, sin ponernos a buscar y comparar, porque pues así lo hemos hecho. Ahora, hay quienes sí lo hacen,
porque yo diría que desde muy pequeños, desde muy jóvenes, aprendieron a ser analíticos. Te pongo un ejemplo que posiblemente sirva para graficar esto, pero yo recuerdo que mi padre siempre me decía, primero lee las instrucciones. Cuando hubo una época en que me compraba muchos avioncitos de esos para armar, para pintar y carritos, y me gustaba, pero yo me daba cuenta que a él le gustaba más, porque se ponía a armarlos conmigo. Bueno, pues entonces cuando yo sacaba todo, rompía la bolsita donde venían las piececitas, y pues ya ves que vienen todas de un solo color, hay que pintarlas, hay que colorarlas, es un arte, ¿no? Y entonces él siempre me decía, primero lee las instrucciones. Y yo tuve que aprender, porque me estaba viendo el jefe, a leer primero las instrucciones, y después se volvió una costumbre, un hábito, que todavía lo sigo haciendo. Yo compro algo, un artículo o algo que no sé cómo funciona, y entonces lo primero que hago, abro el paquete y saco el papelito que dice instrucciones, o manual del usuario, lo que sea. Y esto hacemos también con respecto a la información. O sea, la información que toda persona, seas comunicador, seas experto en la materia, seas conductor de programas, o seas conductor de televisión, o seas una persona que se dirige al público, generalmente hacemos una evaluación, yo diría que lo hacemos con mayor detenimiento, con mayor análisis, porque debemos depurar lo que nos llega como información. O sea, imagínate que el director de un diario o el director de un canal de televisión o de radio le hablan y le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues se murió Donald Trump. De veras, y se murió, y sin haberlo investigado, sin haber comprobado. Ojalá que no, señor Trump, yo nomás estoy poniendo un ejemplo. Pero, ¿te imaginas con ese criterio tener la dirección de un canal de información? No, pues es precisamente lo que hacemos, lo que debemos evitar justo cuando se trata de cómo es que nos anclamos con la primera información. Ahora, según algunas investigaciones en las que se correlacionó el grado de susceptibilidad al efecto del anclaje, o sea, qué tan susceptibles somos de anclarnos, qué tan dados a anclarnos, y simplemente las personas con alto grado de amabilidad y conciencia son más propensas a verse afectadas por el anclaje. Yo quise saber por qué, porque uno dice, bueno, pues es que yo soy muy amable, yo me defino con conciencia social, con conciencia de todo índole, y entonces, sin embargo, parece ser que las personas muy buenas, las personas muy amables, son más susceptibles, de quedarse con el efecto anclaje con la primera información, mientras que las personas con alta extroversión, las personas que son muy comunicativas, tienen muchas menos posibilidades de anclarse con la primera información. Yo al principio dije, no puede ser. O sea, a mí me consta y me queda muy claro que muchas veces vamos por la vida tratando de ser políticamente correctos, educados, respetuosos, y sin embargo las personas muy amables, y le voy a poner muy en mayúsculas, simplemente son más susceptibles de creer lo primero que les digas. Entonces quiere decir que, según mi apreciación, pues hay que corregir esta tendencia a ser demasiado crédulos. Entonces, aunque el impacto de la capacidad cognitiva en el efecto anclaje es
muy distinto, es muy controvertido porque no sabemos exactamente si actuó para bien o para mal. Entonces los estudios más recientes, según la doctora Isabel Rovira, dicen que este fenómeno del efecto anclaje disminuye con las personas que poseen más habilidades cognitivas, y no me lo vas a creer, pero sucede menos, o sea, las personas que se anclan menos a cualquier información, sea verdadera o no, tienen buena autoestima. No solamente tienen habilidades cognitivas, sino tienen una buena autoestima. Y sabes, en este aspecto, solamente en este aspecto, tener buena autoestima nos habilita para liberarnos, para deshacernos rápidamente de las noticias falsas o del efecto anclaje. ¿Cómo funciona esto? Cuando vuelva después de una pausa te digo cómo actúa el efecto anclaje en el amor. Bueno, dicho lo anterior, nos dice Edgar, Edgar nos dice: buen día, señor Gilberto, saludos. Muchas gracias, Edgar. Te saludo aquí en vivo en el programa. Voy a ir a una pausa para regresar con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, veamos qué es el efecto anclaje en el amor. Ya vimos el efecto anclaje como algo básicamente producto de lo que nosotros aprendemos y aprendimos en algún momento dado a quedarnos con la primera información que escuchamos. Ya las siguientes decisiones que tomamos, digamos, a lo largo de un día, tienen mucho que ver con la primera información con la que nos quedamos. Ahora, el efecto anclaje en el amor, por el otro lado, es un sentimiento que se produce cuando una primera experiencia nos hace pensar que todo el tiempo será así, que todo el tiempo será igual. Yo creo que lo más común es cuando tú sientes o compruebas o tú sabes que tu pareja te miente, o tú mientes a tu pareja y tu pareja te dice: lo que pasa es que siempre has sido muy mentiroso, muy mentirosa. Y eso de siempre has sido muy mentiroso se debe a la primera información, al efecto anclaje con el que te has quedado cuando te mintieron por primera vez. Imaginemos que te conviertes en un ángel del Señor, que eres una alma muy caritativa y que se te quita lo mentiroso. Ya no mientes. Sin embargo, la persona a la que le mentiste la primera vez siempre te va a considerar un mentiroso. ¿Por qué? Porque el efecto anclaje tiene ese efecto precisamente. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, así me bajes el cielo y las estrellas, ya no te voy a creer porque me quedé con la primera información, con la primera experiencia. Y esta expectativa, mal que bien, provoca que cualquier cambio que percibamos con respecto a este inicio tan valorado que es el amor, nos genere dudas, nos genere inseguridades. Por eso es que llega el momento en que muchas personas ya no creen en las bondades de la relación de pareja. Muchas personas ya no se dejan convencer fácilmente por lo que diga su pareja o sus hijos o su familia.
Simplemente porque, por ejemplo, en el comienzo de cualquier relación, tu pareja o tú mismo o tú misma muestra o demuestra constantemente sus afectos y nos brinda mucha atención y es muy lindos. O sea, al principio todo es color de rosa, yo te quiero mucho, te voy a bajar el cielo y las estrellas, bla, bla, bla. Y esta experiencia inicial puede convertirse en nuestro anclaje emocional. Y decimos, equivocadamente o no, pero decimos, antes eras más cariñoso, antes eras más cariñosa, antes sí escuchabas, antes sí me escuchabas y yo te escuchaba. Entonces se crean expectativas de que siempre seremos la misma persona y que siempre en la relación de parejas seremos el centro de atención de la otra persona y que siempre la relación va a ser intensa, que siempre la relación va a ser apasionada. Y eso se debe precisamente al efecto anclaje. ¿Con qué idea de relación te quedaste tú? ¿Con qué idea de pareja o con qué idea de la persona que es tu pareja te quedaste tú? ¿El bueno? ¿La buena? ¿La que según tú nunca mentía hasta que lo cachaste en una mentira y a partir de ahí ya tu información fue distinta y dijiste, eres un mentiroso? Oye, pero no, espérame. El hecho de que te haya ocultado información o que te haya hecho una mentira fuerte o no me convierte en mentiroso. Pues sí, para mí sí. Y ahí está el efecto anclaje en el amor. Ahora, como resultado, cualquier cambio, cualquier promesa que no esté basada en un cambio real, sincero, honesto, integral, porque mira, no quiero profundizar mucho, pero hay personas que sí son capaces de salvar su relación, de salvar su situación financiera, de salvar su situación familiar, cuando realmente están decididos a cambiar, comprometidos con el cambio, principalmente dirigidos o conducidos por un profesional del asunto, un coach, un terapeuta, un psicólogo, que te dirija, que te guíe, que te induzca hacia el camino de la solución y la corrección, quise decir. Ahora, por el otro lado, si en una relación anterior hemos experimentado rechazo o desinterés, esta ancla emocional gravemente se sitúa en las experiencias actuales. Vamos a suponer, sin conceder, que en tu primera relación hubo una infidelidad, hubo un engaño, hubo una traición. Terminó la relación, se acabó todo, te vuelves a relacionar y siempre vas a tener la expectativa de que tu pareja algún día va a terminar engañándote porque te quedaste anclado o anclada en la primera información. Ahora, incluso cuando me decía el otro día una persona, las primeras señales de que algo está pasando, que lo interpreta como muestra de que va a volver a pasar, el abandono, el desinterés, la falta de atención para una persona, porque pues te repito, insisto, las relaciones tienen muchos bemoles, tienen muchos estados de ánimo, un día sí, un día no, un día te sientes magnífico y sientes que el mundo es tuyo y que tu pareja te ama con locura y al día siguiente sientes lo contrario. Bueno, el asunto aquí es que en el amor el efecto anclaje puede tener un impacto significativo en nuestras decisiones, porque si tú revisas y eres lo suficienmente honesto y honesta contigo mismo de decir, ok, ¿por qué me molesta esta situación? Y ya sea que acudas a un experto, ya sea que tú mismo, si es que es posible, te preguntes por qué actúo de esta manera, qué fue lo que pasó, por qué pienso esto, y te vas a dar cuenta, si es que haces un análisis correcto y objetivo, te vas a dar cuenta de que en realidad lo que te mueve a hacer lo que estás haciendo
es el efecto anclaje, que consiste en que te quedaste con la primera impresión, con la primera información y decidiste que a partir de ahí todas tus demás decisiones iban a ser iguales. Por ejemplo, insisto, si te quedaste con la idea anclada de que siempre, por sobre todas las cosas, día y noche, 24/7, tu pareja te va a amar con la misma intensidad, esa es una información incorrecta. Porque las cosas van cambiando, uno mismo va cambiando, las percepciones de las cosas van cambiando y entonces en esa medida y en esa proporción nuestra actitud ante las personas y las cosas debería de ir cambiando. Ahora, la psicología del efecto anclaje en el amor se basa en el hecho de que nuestra mente busca constantemente puntos de referencia. Es que antes, es que tú siempre, es que nunca. Y vamos a ver qué onda con esto. Bueno, nos dice Crafty Or. Dice: hola señor Marín, muy buenos días. Me encanta poder alcanzar a escuchar el programa en vivo. Bendiciones. Muy bien, pues entonces Crafty, así es. Crafty Or, bueno, como quiera lo que eso signifique. Mucho gusto, Crafty. Gracias por estar con nosotros, gracias por tus comentarios. Y bueno, pues es el momento de ir a la última pausa del programa del día de hoy y regresar con el colofón de la historia sobre el efecto anclaje. Yo soy Gilberto Marín. Gracias por estar conmigo. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, finalmente cuando hablamos del efecto anclaje en lo general, hablamos de cómo, por alguna razón, que a veces no tenemos conciencia plena de ello, nos quedamos con la primera información. Luego, en el efecto anclaje en el amor, se trata de una situación de carácter psicológico en donde nos quedamos primero con la primera impresión, no con la primera información, sino con la primera información. Para comprenderlo mejor, creo que vale la pena que nos pongamos a ver cómo funciona este efecto anclaje en el amor. Es importante analizar los mecanismos psicológicos que están en juego. Y este fenómeno se basa en la tendencia humana a basar nuestras decisiones y percepciones en un punto de referencia inicial, lo que se conoce generalmente como el efecto anclaje. O sea, donde nos hemos quedado anclados, fijados. Y entonces creo que de alguna manera esto es un filtro. Vamos a imaginarnos que es el filtro a través del cual pasa toda la información, todo lo que vemos, todas las percepciones de la realidad cotidiana, y nosotros interpretamos e interactuamos con esa información y con ese filtro con nuestra pareja, con nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, las experiencias pasadas
que te fue muy bien o que te fue muy mal, todo depende. Entonces, positivas o negativas las experiencias nos predispusieron a ver y experimentar el amor de ciertas maneras. Tal vez en la información más importante que tenemos nosotros como personas en el cerebro está el amor sincero, el amor leal, el amor honesto, recíproco, en donde podamos intercambiar sentimientos. En primer lugar, pues uno busca, no sé cómo le hagas tú, pero creo que uno busca la reciprocidad en el amor. Si yo te amo, lo menos que espero de ti es que me ames en consecuencia. Independientemente de la intensidad, independientemente del tamaño del amor que me des o que te dé, pero de alguna manera es mi experiencia contigo y entonces el amor lo voy a experimentar de ciertas maneras dependiendo del nivel de amor que yo sienta por ti y del que siento que tú sientes por mí. Entonces, todo eso afecta tus decisiones. Todo eso afecta tus expectativas en tus relaciones, porque si tú eres de las personas que dice, pues te pongo un ejemplo, yo le pregunté una vez hace años a una persona, oye, ¿tú amas a tu mujer? Sí, mucho. ¿Y ella te ama a ti? Pues quién sabe. A partir de ahí ya tenemos expectativas muy distintas, ya no es igual. Y entonces, imagínate que pones en aprietos a una persona y le dices, ok, pues si no estás tan seguro de que te ama tu pareja, ¿qué estás haciendo allí? ¿O por qué no se lo dices? ¿O por qué no le haces saber tus profundos sentimientos de que tú esperas esto, tú esperas lo otro? Y entonces me decía, pues es que me ha dicho, me ha dejado bien claro que ya no siente lo mismo por mí y que ya no me quiere tanto y que esto y que el otro, y entonces empezamos a ver el amor de una manera distinta, tenemos diferentes expectativas, diferentes reacciones, diferentes respuestas. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado estacionados, anclados es la palabra correcta, en la primera impresión. Y yo le pregunté, ¿cuántos años hace más o menos? No me digas con exactitud si no puedes, pero ¿cuántos años hace más o menos la primera vez que tu mujer te dijo que ya no te quería? Pues hace tantos años. Ok, ponte a pensar qué fue lo que pasó en esos momentos, en ese año, alrededor de qué estaba pasando cuando tu mujer te dijo que ya no te quería. No, pues es que la cosa estaba mal y lo llevé, si tú me permites la palabra, lo acorralé, perdón, y hasta que dijo, es que andaba yo con otra relación. Pues, ok, entonces como reacción, cuando tu mujer se dio cuenta de dónde andabas y andabas haciendo cositas raras, pues te dijo que ya no te quería, lo cual me parece lo más obvio, lo más natural. Ya no siento lo mismo por ti, me has engañado y me has lastimado en lo más profundo de mi ser. Claro que ya no te quiere desde el aspecto en que ya no te quiere igual. Entonces este hombre se quedó con el anclaje de que a mí me dijiste que ya no me querías. Pues sí, pero ya las cosas han cambiado, hace tantos años de esto, yo traté de olvidarlo, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Pero resulta que esta persona actuó de manera muy distinta a partir de allí, desde el momento en que su pareja le dijo, nanay. Entonces, fíjate cómo nuestra tendencia a basarnos en experiencias iniciales se convierten en punto de referencia emocional que afecta el resto de nuestras expectativas, el resto de nuestras percepciones y el resto de nuestra relación con el amor. Por eso es importante que antes de cualquier cosa revises o revisen o acudan a ayuda profesional para saber exactamente en qué se quedaron anclados que ya no les permite disfrutarse, amarse, respetarse y cuidarse para toda la vida.
Eso se llama el efecto anclaje en el amor. Bueno, pues ¿cuánto dura un efecto anclaje? ¿Cuánto dura el impacto? Bueno, la verdad es que según la experiencia que he visto en personas que nos consultan, puede durar muchísimo tiempo. Todo depende de cómo lo percibas y cómo depende de cómo te relacionas con tu pareja o con tu expareja, porque también de repente me acuerdo de un tema, de un asunto, de un caso, en donde a pesar de haberse separado y haber terminado su relación, esta persona seguía sufriendo igual, sintiendo celos igual, tratando de meterse en la vida de su expareja igual que antes. Entonces no terminó. Entonces quiere decir que esta persona se quedó anclada, posiblemente, en el sentimiento frustrante que produjo el hecho de que su relación le informaron atentamente que había terminado. ¿Cómo influyen finalmente en nuestro estado de ánimo el efecto anclaje, tanto en lo general como en lo particular, que es el efecto anclaje en el amor? Bueno, esto nos puede llevar a interpretar las acciones, las palabras, las omisiones, los silencios de nuestra pareja de una manera específica, afectando nuestra percepción de su amor y de su compromiso, porque muchas veces, ¿qué te pongo de ejemplo? A ti en tu familia o alguien de tu familia te dijo que no quieras tanto a tu pareja, que no se lo merece, que ella esto y el otro y aquello. Y tú te crees esa información. Por alguna razón dijiste, no, pues mi mamá tiene razón, si me lo dicen mis hermanas quiere decir que está bien, y te crees esa verdad. Y entonces cada vez que tú trates de comunicarte con tu pareja, vas a traer ahí fijo ese anclaje que dice, no, pues no, a mí me han dicho cosas de ti que mejor no. Y así se convierte la relación en un infierno, en una basura, en algo indigno de seguir manteniendo. Así que, como decía Emerson, o cambias de actitud o cambias de pareja. Muy bien. Vamos a ver qué sigue. Entonces nos dice Esmeralda R. Sotelo, nos escribe de nuevo, dice, muy interesante tema, ya que los anclajes son más comunes de lo que pensamos. Hoy lo veo con más claridad con este tema. Gracias, nos dice Esmeralda. Bueno, pues yo también muchas gracias a todos y a todas por su magnífica compañía en este día tan hermoso y tan tembloroso. Bueno, según yo, no sé, anunciaron que hubo un temblorcillo por ahí a eso de las 5 de la mañana. Yo sí lo sentí, así que cuídense mucho, hay que estar alertas. Yo soy Gilberto Marín, nos vamos a ver aquí el próximo miércoles, queridos amigos, y mientras tanto, por favor, sean felices, pero sean inmensamente felices. Hasta la vista, baby. Estos árboles son mis pulmones, estos ríos, mi circulación, esta tierra es mi cuerpo, el aire mi aliento y el fuego de las estrellas, el mismo fuego